La inflación ha sido un fenómeno que ha acompañado al Perú los últimos 2 años, principalmente por factores externos, ha sido una inflación importada y por disrupciones en la oferta a raíz de factores climatológicos, pero afortunadamente con el incremento de tasas de interés que ha dictaminado el Banco Central, se ha logrado reducir la inflación. En enero pasado ya la inflación está nuevamente en el rango meta del Banco Central, que es 3%, y es probable que permanezca en esos niveles. La inflación se va a mantener estable en torno a 3%, luego de haber llegado a un pico cercano a 9% en el mes de junio del año pasado. Y todo hace pensar que va a mantenerse así, en esos niveles. El Perú es una economía cuyo crecimiento depende principalmente de factores externos, más o menos un 60% se imputan el crecimiento del mundo, la evolución de las materias primas, del precio de las materias primas, y un 40% a factores domésticos. Creo que en general el hecho de que el mundo esté creciendo nuevamente, según los últimos pronósticos del Fondo Monetario Internacional, eso va a ser un entorno positivo para el Perú en materia externa. A nivel doméstico están los problemas, es básicamente la capacidad de recuperar la confianza para que se estimule la inversión privada, que por 2 años consecutivos ha estado contrayéndose. Muchos planes se han anunciado sin efectividad, entonces es lo clave para que el Perú crezca a tasas mayores luego de la recesión del 23, es que haya efectividad en las políticas que se han implementado y que se genere estabilidad y confianza entre los agentes económicos. El MEF en la época del ministro Contreras fue muy proactivo, hizo muchas medidas, lanzó un programa con Punche Perú con distintas vertientes, hizo incrementos en el presupuesto con créditos suplementarios, obtuvo facultades del Congreso para legislar, para remover barreras a la inversión. Lamentablemente los resultados no acompañaron esa gestión. Entonces, creo que a la par el hecho de que tuviéramos gobiernos municipales y regionales que entraban en primer año de gestión no ayudó a la efectividad del impulso fiscal que se perseguía en aquel momento. Ahora lo que se requiere es mayor consistencia al interior del gobierno, por ejemplo, respecto a la agenda laboral. Se requiere mayor voluntad política para destrabar proyectos. Se requiere, evidentemente, tener un entorno mucho más favorable a la inversión. Hemos notado que hay vulneraciones a la seguridad jurídica que afecta el atractivo para invertir en el Perú. Y este año va a ser uno de recuperación, pero quizás una recuperación no lo suficiente como el Perú requeriría. Deberíamos crecer 3-4% y mi previsión es que creceríamos en torno a 2 a 2,5%, que es un crecimiento insuficiente para nuestro país. Yo creo que el Perú se ha convertido en un país donde hacer negocios se ha vuelto muy difícil. Y doy un par de ejemplos. Hay plazos que regulan la aprobación de instrumentos sociales y ambientales para proyectos mineros que en lugar de cumplirse pues 1 año, pasan 3 años y 4 años y no se cumplen y no hay ninguna sanción para el incumplimiento. Entonces, creo que una solución como la ventanilla única digital ayuda a reducir los costos de transacción y que se cumpla la ley. El hecho de tener hoy día un ministro de Energía y Minas que conoce el sector, por ejemplo, creo que le da un oxígeno y un respiro justamente para materializar una cantidad de inversiones en el ámbito minero que pueden ciertamente mover a la economía nacional. No es la inflación una variable de preocupación en el Ecuador, más aún en un periodo en el cual hay restricción del gasto porque existe un déficit que no se financia emitiendo dinero del Banco Central como pasa en un país con moneda propia, sino con atrasos, lamentablemente, del presupuesto. Eso genera una presión hacia abajo, no hacia arriba de los precios.
principal factor externo es siempre el precio del petróleo. El otro, que ha sido muy importante en el año anterior, es la tasa de interés. La elevación de la tasa de interés produjo en el año 2023 un egreso por servicio de la deuda, es decir, pago de intereses, de 800 millones de dólares más de lo que estaba programado. Esas son las dos variables más importantes. Que pueden haber hechos puntuales como que un país imponga sanciones, eso es otra cosa, pero el entorno económico mundial tiene en esas dos variables aquellas que más pesan sobre la economía del Ecuador. Yo quisiera decir que no son ya medidas del gobierno, son medidas de toda la sociedad. La sociedad ecuatoriana durante décadas se ha encargado con un canibalismo y un salvajismo brutal de tratar de que no se muevan los subsidios. El Ecuador tiene dos subsidios que son absolutamente insostenibles. El uno a los combustibles, que son más de 4.000 millones de dólares al año, y el otro al sistema de pensiones, que son más de 3.000 millones de dólares al año. No se los puede pagar y por lo tanto hay que buscar mecanismos para focalizar solo aquello que va a los pobres, que es el transporte público urbano y un pequeño segmento del gas doméstico, y el resto eliminarlo y empezar ya seriamente la tarea de resolver los sistemas de pensiones del Ecuador. El conflicto armado interno tendrá un serio impacto porque solamente la movilización adicional de policía y fuerzas armadas para tener operativos contundentes supera los 1.000 millones de dólares al año. Entonces, todos los gastos relacionados a esto, entonces tiene un impacto. Además del impacto que tiene el hecho de que la incautación de drogas, que es lo correcto, genera también un descenso en ingresos de personas dedicadas a eso que buscan otras alternativas de crimen, vacunas, secuestros, entonces impacta tremendamente en el Ecuador. Hay que diferenciar la inflación de una elevación por una sola vez de un costo. La inflación es la permanente subida de los precios. Este mes suben, el próximo mes suben, el siguiente mes siguen subiendo. Cuando usted ajusta un impuesto hay una elevación de costos que no necesariamente se tiene que traducir en mayor inflación. Respecto a las proyecciones de inflación, la verdad que todo depende mucho del escenario que uno esté pensando. Lamentablemente hoy uno no puede estar pensando que hay un escenario exitoso del gobierno. Todo esto se hace día a día, los plazos todavía son cortos, todavía hay mucha incertidumbre. Con lo cual nosotros estamos planteando distintos escenarios. Un escenario donde sale todo muy bien, donde probablemente la inflación se ubique en torno al 200%, puede ser 10-15% más, 10-15% menos, eso suponiendo que tenés una elevada inflación ahora al principio, que se va desacelerando y que podría llegar a estar en torno a un dígito mensual a partir de abril, mayo, junio. Todo dependerá de muchos factores, desde políticos,
sociales, a qué pasa con la puja distributiva, o sea, hay muchos factores detrás que pueden afectarlo. También lamentablemente puedes tener un escenario donde no salga bien y no se logre frenar la inflación, puede ser que logre frenar la inflación hoy con la recesión, pero después de vuelta, cuando más o menos la cosa se equipara en lo que es la actividad, tengas mayores reclamos de algunos sectores de aumento de precios, de salarios, y eso provoque que la inflación no logre bajar y donde la inflación, si querés, podría llegar a terminar más cercana al 4%. O sea, la verdad que lamentablemente los escenarios son bastante amplios para poder estimar este año la inflación. Si la economía argentina no generaba un cambio, íbamos derecho a una hiperinflación. Toda la nominalidad de las variables, salarios, el gasto fiscal, emisión, etcétera, nos estaban llevando paulatinamente a la construcción de un proceso de hiperinflación. De nuevo, el paquete económico que el gobierno ha implementado, estas primeras medidas básicamente son, diría, medidas de emergencia. Todavía no estamos viendo, inclusive existen algunas dudas y algunos riesgos con respecto al programa global. Pero estas primeras medidas que fue frenar y dar claras señales de ir a un proceso de baja del déficit fiscal, permitir la liberalización de precios y la corrección de una fuertísima distorsión de precios relativos. Para que la gente se dé una idea, durante los 4 años del gobierno de Fernández la inflación fue casi del 900%, mientras que la nafta, la luz y el gas, que son los servicios públicos esenciales, crecieron menos del 300%. O sea, había una fuertísima distorsión de precios que había que corregir. Argentina está enfrentando un proceso de alta inflación, consecuencia de los ajustes relativos que tuvo que hacer el gobierno a partir del mes de diciembre, ajustes de precios que estaban atrasados, sea ajuste del tipo de cambio, de los servicios públicos y que todavía permanecen atrasados, y por eso estamos en ese marco donde estos ajustes de precios relativos están impactando en los precios de la economía. Y por eso es que la inflación no está bajando y estamos teniendo un proceso de muy elevada inflación que se fue agudizando en particular a partir del descalabro, si querés, macroeconómico que provocó el gobierno anterior, donde en un contexto donde no había dólares, tomó prestado dólares y emitió muchos pesos, y eso provocó, digamos, que un incremento mayor de los precios, una aceleración de los precios y la inflación. ¿Por qué? Porque en general, digamos, lo que tenemos es un balance del Banco Central que está quebrado, digamos, y la confianza de la moneda, que sería la contracara de la inflación, es muy baja. Y bueno, lo que está intentando el gobierno actual es intentar recomponer eso, recomponer el balance del Banco Central, recomponer parte de la confianza de la moneda para intentar después lograr bajar la inflación. La Argentina viene en un proceso de cambio estructural negativo, les diría, en los últimos 15 años. Muy agudizado en la última administración. La última administración del gobierno de Fernández, Cristina Kirchner y Massa ha sido una de las peores administraciones de la vuelta a la democracia, que nos ha dejado, aparte de los indicadores económicos de una inflación en 3 dígitos, estamos hablando de una inflación arriba de 220%, una inflación mensual de casi 12% con control de precios, inflación reprimida. Nos ha dejado una pobreza de 45%. Ahí es quizás donde vemos el mayor fracaso. Hay que pensar que el ingreso promedio, el salario promedio, que en diciembre del 2017 era $1.600, al final del gobierno de Alberto Fernández estaba en 380. Entonces ha dejado una situación a la tendencia estructural de estancamiento, una agudización de una crisis muy fuerte con una inflación disparada y con una pobreza que no es tolerable para lo que es la sociedad argentina. Lo que está haciendo este gobierno es, por un lado, algunos instrumentos económicos de emergencia para poder frenar lo que podía ser un proceso de hiperinflación y tratar de empezar a corregir los desequilibrios. Pero por otro lado, interpretando esa voluntad de cambio, ha enviado tanto un denego como un proyecto de ley que intenta empezar a cambiar y dar vuelta al régimen económico argentino. Argentina es una sociedad
y una economía altamente corporativa, una economía muy cerrada, muy hiperregulada, y lo que intenta hacer tanto el DNU como el proyecto de ley es generar esos cambios, es ir a una economía mucho más integrada al mundo, una economía mucho más competitiva y que empiece a desarmar ese camino de regulaciones. Claramente, este es un primer paso, los impactos que va a tener sobre el ambiente económico seguramente van a ser más de mediano plazo y apunta el proceso desregulador de nuevo como un paso inicial de un proceso de desregulación a mejorar la competitividad estructural de la economía. Hoy por hoy creo que el gobierno lo que está intentando hacer respecto a la inflación es de entrada consolidar el balance del Banco Central. ¿Esto qué quiere decir? Licuar todos los pesos que hay en la economía, que en general son los depósitos de la gente, el capital de trabajo en las empresas, está generando una pérdida. Y por otro lado lo que está provocando es una caída del ingreso generando una inflación. Entonces está aplicando, si querés, un modelo donde busca frenar la inflación intentando en el corto plazo reducir la demanda. O sea, la demanda hoy no se puede convalidar cualquier precio. De hecho, lo que estuvimos viendo nosotros en la consultora es que, por ejemplo, en enero tuviste un gran porcentaje de productos, más del 10% de los alimentos bajaron de precio respecto a los valores de diciembre. Digamos que eso no es porque hayan bajado porque son buenos, sino simplemente porque se habían pasado de largo en el aumento y para poder empezar a vender tuvieron que bajar un poco los precios. Y respecto al programa inflacionario, para intentar bajar la inflación está, por un lado, toda esta recesión que estaba mencionando recién, y por otro lado, está intentando generar expectativas hacia adelante. Digamos que esto es sustentable, que esto es un nuevo programa económico en el que se puede confiar, en el cual se puede crecer y que hacia adelante la inflación podría ser inferior. Ahora, la verdad es que para eso también uno lo que necesita es empezar a armar un programa financiero del gobierno y un programa monetario que hoy por hoy no están informados. Con lo cual, la verdad que hoy el gobierno está operando, si querés, muy en el corto plazo, está esperando que la recesión haga su trabajo, pero todavía le está faltando, llegar al punto en el cual te empieza a guiar a decir, bueno, mira, la inflación hacia adelante va a ser tanto, entonces vos los aumentos salariales vas a empezar pensando en lo que va a pasar en la inflación hacia adelante. Es otra forma en la que se fijan los precios. Hoy todavía, si querés, estamos en medio de la urgencia y en medio de la crisis. Si este gobierno avanza con el proceso de reformas como lo está planteando y lo está llevando adelante, no solo reformas macroeconómicas, sino también reformas estructurales, quizás no tendría sentido ir a un proceso de dolarización. Argentina hoy es una economía bimonetaria que funciona casi perfectamente. Hay tantos tipos de cambios porque todavía Argentina no ha eliminado el cepo. Se le recriminó mucho al gobierno de Macri que liberalizó el cepo muy rápido, que fue muy duro en materia monetaria pero muy blando en materia fiscal. Cuando uno mira lo que está haciendo este gobierno, está siendo muy fuerte, está haciendo una política de shock. Quizás algunos pensarían que podría haberse eliminado el cepo mucho más rápidamente. Creo que el gobierno está esperando ver primero que se haga toda esta corrección de precios relativos, que a partir de marzo, abril comience el proceso de liquidación de la cosecha. Ya hay señales muy, si quiere, importantes desde que el gobierno ha asumido y ha hecho esta corrección del tipo de cambio, ha podido recuperar reservas, ¿no? Ha tenido una posición de reservas. Argentina, el gobierno anterior dejó con reservas negativas, ¿no? y a su vez con una deuda muy grande en materia de importaciones. Entonces, uno esperaría, en base a lo que está planteando el gobierno, que a partir de quizás mayo o junio podamos ir ya a un proceso de unificación del tipo de cambio. Es más, en los compromisos que asumió el gobierno con el Fondo Monetario para poder reiniciar nuevamente el programa que tenía el gobierno anterior, que estaba casi caído, el gobierno se comprometió que antes de fin de año iba a ir un proceso de unificación del tipo de cambio. Claramente en un ciclo inflacionario, en particular como el de Argentina, donde está coordinado por el tipo de cambio, los principales productos que toman inflación de manera inicial son todos los bienes. Muy en particular todos los bienes que son exportables o que son importados. O sea, vas a tener que alimentos sube muy rápidamente, también sube, por ejemplo, el equipo durable, que tiene un gran componente en Argentina de importados,
también suben los autos. Esos son los productos que, si querés, lideran la suba, con otros que son directamente ya transables. No sé, los pasajes de avión están directamente nominados en dólar, pues ya directamente se traslada todo eso a sus precios. Esos son los primeros productos que sufren, digamos, la suba, que fue lo que vimos, si querés, en el mes de diciembre, con el dato ya del INDEC, donde el incremento fue de cercano al 30% en el mes de los valores. O sea, tuvo un gran traslado del aumento de la devaluación a los bienes y en particular a los alimentos. La inflación en Colombia debería estar cerrando entre 5 y 6% al final de este año. Viene en una fase descendente, más tardía que la de otros países de América Latina, pero firme y decidida. El año pasado cerró con más o menos 9,3% de inflación, un poquito más. El primer mes de este año fue una sorpresa muy buena porque ya vamos en 8,4%. Es alta para algunos estándares regionales, pero en la curva descendente es un muy buen dato. Confiamos que al final del año estemos entre 5 y 6%, todavía por fuera del objetivo del Banco Central. El Banco Central en Colombia tiene un objetivo de inflación entre 2 y 4%, estaríamos por fuera todavía, pero teniendo en cuenta de dónde venimos, inflaciones superiores al 12%, por lo menos existe una tendencia descendente que ha sido lenta pero firme y nos permite confiar en que se seguirá controlando la inflación. El crecimiento económico en Colombia en este año 2024 se podría ver afectado por circunstancias internas, pero también por circunstancias externas. En el caso de los factores internos, pues la confianza, esencialmente, porque nosotros venimos de hacer un ajuste de crecimiento. La economía colombiana venía hasta hace 2 años creciendo por encima de sus posibilidades. Después de la pandemia hubo una gran expansión de gasto público y una gran expansión de la política monetaria que nos hicieron crecer por fuera de las posibilidades. Se recalentó la economía, se elevó la inflación y lo que ha venido sucediendo es un ajuste, es llevarnos hacia el cauce correcto de lo que podemos crecer. Sin embargo, hay 2 observaciones fundamentales. La primera de ellas, ese cauce en este momento es totalmente insatisfactorio, es decir, estar creciendo entre 1 y 2% es insuficiente para mantener incluso el nivel de desempleo o incluso el nivel de ingreso per cápita, es insuficiente. Para eso se necesita más inversión, porque la inversión es la única manera de hacer crecer el tamaño de la olla, es decir, de que se produzca más. Sin inversión crecemos siempre con restricciones. Y la inversión depende de manera crítica de 2 variables. Todo el mundo sabe que depende en gran medida de las tasas de interés. Las tasas de interés han empezado un ciclo descendente porque el Banco de la República, al ver que la inflación ha estado bajando, ha empezado a reducir las tasas de interés y eso se va sintiendo lentamente en todo el sistema financiero. Pero el otro factor crítico para el crecimiento es la confianza. Si los inversionistas nacionales o internacionales no tienen confianza, certeza en las reglas del juego, saber que no les van a cambiar en el camino las leyes, las normas, el terreno sobre el cual se están moviendo, pues no invierten. De hecho, la inversión viene cayendo de manera muy preocupante en los últimos datos, tanto sobre todo la privada, pero también en cierta medida la pública en ciertos rubros, y esa es, digamos, la principal amenaza en el campo interno. Máxime cuando hay transformaciones estructurales. Eso es razonable cuando hay un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda en 80 años en este país. Es razonable esperar transformaciones estructurales. El problema es que esas transformaciones no sabemos su magnitud, no sabemos exactamente su destino y por lo tanto los agentes económicos están quietos, los inversionistas están quietos a la espera de ver qué sucede y eso va a golpear el nivel de crecimiento. Del Niño, sin lugar a dudas, es uno de los factores que puede terminar incidiendo en crecimiento y en inflación, y en realidad por la vía inversa, es decir, el impacto que pueda tener el fenómeno del Niño sobre precios de alimentos por una parte y sobre precios de energía por otra parte, porque no estamos exentos de que haya una gran restricción en la producción de energía hidroeléctrica y eso nos lleve a buscar otras fuentes, las termoeléctricas, que son mucho más costosas en el caso de Colombia.
ese fenómeno del niño puede terminar incidiendo en el ritmo de los precios, en la inflación, y hacer que el Banco de la República, por lo tanto, el Banco Central, se demore más en bajar tasas de interés. Ahí ha empezado a bajarlas con cautela, necesitamos que bajen más para el crecimiento, pero necesitamos que esa reducción sea cautelosa para evitar que se vuelva a elevar la inflación. Por lo tanto, el fenómeno del niño, su primer impacto podría ser en inflación, dependiendo de la magnitud de ese fenómeno del niño. Se calcula que más o menos hasta marzo o hasta abril se pueden esperar esos efectos, pero el problema es que al golpear a inflación, golpea la política monetaria, hace que el Banco Central sea más cauto bajando sus tasas de interés y nos demoramos más en estimular nuevamente la demanda para lograr crecimiento. El gobierno debería generar condiciones de confianza en la economía colombiana. Eso es fácil decirlo, un poco más difícil implementarlo. ¿Por qué? Porque hay por lo menos 3 dimensiones en las que se genera desconfianza en este momento en los agentes económicos en el país. La primera, el resultado que tendrán las reformas que está moviendo el gobierno en el Congreso. La reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral. El segundo tema, el que tiene que ver con medidas discrecionales del gobierno, que si termina cambiando la reglamentación en servicios públicos y el Consejo de Estado le cae encima para decir que ese cambio no es adecuado, o que si el gobierno dice no vamos a ajustar el presupuesto, es un tema que en este momento se está discutiendo mucho porque el gobierno cambió de la ley de presupuesto que aprobó el Congreso el año pasado al decreto que sacó el gobierno para ejecutar ese presupuesto. Hay modificaciones y eso no se puede hacer. El gobierno tiene que ajustar el presupuesto nuevamente, su decreto de presupuesto, cosas como esas que no son necesariamente cambios estructurales de las leyes, sino el día a día de la política económica, con esos movimientos erráticos y con esos movimientos un poco indescifrables para los agentes económicos, también generan desconfianza. Y el tercer nivel en el que hay un gran signo de interrogación, parecería ajeno a la actividad económica, pero por supuesto no lo es qué vaya pasando con la paz total, una de las principales políticas del gobierno de Gustavo Petro, y su impacto sobre la seguridad. Es mucho pedirle a un gobierno que trata de hacer reformas de este estilo que modere sus expectativas en esos 3 frentes, probablemente sí, pero lo que sí se le puede pedir al gobierno es que sea mucho más transparente, menos arbitrario en ciertas cosas y sobre todo, una cosa fundamental, que respete la independencia de los poderes públicos, que no presione ni al legislativo ni al judicial y que no trate por la vía de decretos, de resoluciones, de decisiones autónomas, de cambiar reglas del juego que se deben cambiar en otras instancias, en concreto en el Congreso. Creo que si esa discusión se modera, es mucho pedir a estas alturas, creo que eso le da un poquito más de tranquilidad a los agentes económicos, pero yo pues no soy muy optimista en ese sentido porque estamos en plena ebullición política en el país.